Bueno, queridos patitos, ciertamente tenemos un libro que es Voces de Chernóbil de Svetlana Alexievich. El mundo paró, se congeló. Como en el final de esa película de los años 60 que tuvo un remake por George Clooney a comienzos del siglo XXI. Ese final en donde el mundo se congela. Esa película tan interesante de el tema nuclear, ciertamente, donde se lanza una bomba en Nueva York para equilibrar una de un loco que ha ido en dirección a la Unión Soviética y así poder presentarse como el equilibrio en el régimen de terror del arma nuclear. El mundo cambió en Pripyat, que no Chernóbil, en la central Vladimir Ilich Ulyanov, que no la central de Chernóbil. En 1986, el día 26 de abril, el día de la memoria, en principio para los rusos, en principio para los bielorrusos, olvidado. Hasta el punto de que esta autora escribió este libro de testimonios de la gente, de los elementos humanos, lo que en alemán es Arbeitskommando, AK, unidades de trabajo que son la población civil, aquello que los regímenes totalitarios desprecian y olvidan y que tienen su memoria, aquellos que se fueron a las ciudades, aquellos que se quedaron, que eran viejitos y se quedaron en sus casas, en los pueblitos, y que tienen esa dificultad radiactiva con el asunto de algo que no se ve, no se huele, no se nota en el ambiente y que evidentemente tiene que ver con todas las historias que están acumuladas aquí y que si alguien piensa que aquí vamos a encontrar en este libro una memoria de los elementos políticos, institucionales, judiciales, olvídense. Olvídense porque en este libro de Svetlana de Voces de Chernóbil, Crónica del Futuro, Alexievich describe de manera muy elocuente la incompetencia, el heroísmo y el dolor mediante los monólogos de sus entrevistados. Habría una creación de una historia que el lector, pues muy distante que esté de los acontecimientos, será capaz de palpar, dice el Daily Telegraph. Ciertamente los hechos son que en Chernóbil, en 1986, cierra las ventanillas y acuéstate. Hay un incendio en la central. Vendré pronto. Eso fue lo último que un joven bombero dijo a su esposa antes de acudir al lugar de la explosión. No regresó y en cierto modo ya no volvió a verle, pues en el hospital su marido dejó de ser su marido. Todavía hoy ella se pregunta si su historia trata sobre el amor o la muerte. Voces desde Chernóbil está planteado como si fuera una tragedia griega, con coros y unos héroes marcados por un destino fatal, cuyas voces fueron silenciadas durante muchos años por la antigua Unión Soviética. Por diferencia de una tragedia griega, no hubo posibilidad de catarsis. Sobre esto es interesante poder poner los puntos sobre las IES sobre parte de este pequeño resumen que dice aquí atrás, porque la historia del bombero. La historia del bombero está en la serie que deriva precisamente de este libro, con el contenido de este libro en parte, como es la serie de Chernobyl de HBO, que es muy interesante en 5 capítulos sintéticos, simplemente exponiendo el asunto, nos traslada a aquella situación y una parte del hilo conductor es la historia de esta mujer, del bombero, que tiene que llevarle al hospital de la propia Pripyat. Luego llevan a Moscú el tema de que está embarazada y la pérdida de su hija para luego volver a estar embarazada y el hijo. El tema de que el embarazo absorbió la radiación y la salvó la vida y todo el tema de los íconos, porque en el ámbito de la ciencia y de Belarus y de Minsk está la científica Homyuk para la serie que encapsula un montón de personalidades que fueron reales en el tratamiento científico del asunto, pero en una serie de 5 capítulos evidentemente hay que resumirlo.
Y también, evidentemente, que aquí en este libro varios de los personajes que van pasando por delante de la autora van contando de que nunca va a haber una ciencia ficción ligada a Chernóbil, que hay una serie de encapsulamientos a la hora de no contar dentro de Rusia, de la Unión Soviética, de los países satélites de la Unión Soviética, dentro de su imperio rojo del mal, pues ciertamente tener ahí una suerte de manto de silencio que es roto cuando estos hijos de Chernóbil van a los países occidentales y les preguntan aquello que en sus familias no hablan y no tratan. Ese manto de silencio que resulta interesante porque la Rusia comunista y luego la Rusia postcomunista no llevaron a término proyectos para explicar el asunto de material audiovisual, cosa que propaganda hicieron y mucho, y hacen y mucho. En los años 91 hubo un par de producciones estadounidenses sobre el tema, cuando todavía no se sabía demasiado del asunto y todavía faltaba por abrir esos archivos en la propia Unión Soviética y poder profundizar algo que a través de este libro y de algún otro elemento que se conoce se pudo establecer esa conexión para hacer la obra canónica que es la serie de HBO. Eh, Evidentemente para los comentaristas políticos e incluso para los políticos de Rusia se les calentó la boca cuando salió la serie de HBO y significó que dijeran fue la CIA, fue Harp. Yo había leído un libro, y está comentado en el canal sobre el tema, de un autor ruso que hablaba de estos temas de Harp, de la CIA, y está bastante bien, como ciencia ficción, como elemento fantasioso ligado a Chernobyl, de un easy, un what if. Y pensé, bueno, pues ahora que los rusos van a hacer una película que se llamó En el Abismo, de Abyss, casi como la película de James Cameron, pero utilizando Abyss en inglés para, pues cogieron dos elementos muy trillados, como es el asunto de los buzos que entraron a atascar aquellas manijas en la central que estaba inundada, y por supuesto la de un bombero, no este bombero, el que está ligado a esta mujer que fue luego al hospital. Mm, y ciertamente resultó muy pobre esa película, como comentamos en su momento, ligado a ese libro de el autor ruso. Con lo cual, ciertamente, cuando este asunto transmitió en serie de HBO, la serie es magnífica y bien sintética, incluyendo pasajes de este libro. El bombero, pues ciertamente simboliza a todos esos trabajadores, también a los liquidadores. Luego también tenemos a esos que destruyeron la fauna porque podía estar contaminada, los lobos, los perros, los gatos, los conejos, todos estos elementos, evidentemente los trabajadores de la minería, que los vemos también en la serie, y están incluidos también, por supuesto, los militares, diversos militares, los llamados héroes, toda la gente que fue conscripta a liquidar el asunto de Chernóbil, un poco como, y se ve en el libro, es bien interesante el asunto de ligarlo con sus padres y la gran guerra patriótica, de la que no hay, y lo comentamos con Rubén Millamor y con un vídeo que está también evidentemente aquí, sobre los límites, el inicio y final real de la Segunda Guerra Mundial. En el ámbito oriental no hay una teoría unificada del frente oriental, no existe. Por lo tanto, no existe sino vinculaciones emocionales a través de memorias particulares de es que mi abuelo, mi padre, el tío, el primo, el sobrino, no, porque es descendiente, pero ascendientes, las diferentes ramas que ascienden en dirección a la familia y los árboles de las ramas de la familia que estuvieron en la Gran Guerra Patria, pues ciertamente esas memorias contadas en las cocinas, en los fuegos de hogar, sin que se enterara la KGB y que se enterara el sistema soviético, se fueron transmitiendo de generación en generación, diciendo de yo llegué a Berlín, yo luché en Kursk, yo estuve en Stalingrado, yo estuve en el sitio de Leningrado, pero son
chispazos aquí y allí que cuentan esa situación y que sirve de relato de continuidad cuando surge el asunto de Chernóbil en 1986 y tuvieron que ir no científicos, fundamentalmente no científicos, sino el ejército soviético ahí a liquidar como si fuera un frente de batalla, un frente de combate, un frente de guerra contra el malvado nazi del átomo, el elemento radiactivo. Y por tanto, ciertamente, ese elemento de disfunción en la situación del diagnóstico y la reacción tan visceral y militarista en un estado militar, porque hay un vídeo de hace no mucho, de hace no muchos días, en Belumartis, en Historia Militar, en donde Carlos Caballero Jurado hablaba precisamente de que la industrialización de la Unión Soviética a través de Stalin y antes de Lenin se hizo de una manera horrible porque el take-off que hemos comentado en algún vídeo en este canal de Rusia en 1914 estaba bastante desarrollado y habría sido un desarrollo industrial bastante más equilibrado y con inferencia en los productos de consumo, no solamente industria pesada ligada al arma, es decir, a la construcción de armamentos como se hizo en los años 20 y 30. Y ciertamente eso significa que cuando llega el Holodomor en 1932-33, que tiene todo que ver porque la ligazón de la memoria colectiva de los ucranianos liga Holodomor, liga luego Chernóbil, el odio exógeno para la destrucción del Estado ucraniano y del nacionalismo ucraniano, aunque ese Estado ucraniano estuviera subyugado desde el año 20 en adelante hasta el 1991 dentro del marco general de la Unión Soviética. Con lo cual, ciertamente, esa deformación, ese de que ya no volvió a ser su marido, sino era otra persona que duró poco en el hospital porque iba a morir al de pocos días y planteado ciertamente como una tragedia griega, donde no hay catarsis, no hay posibilidad de redención, no hay posibilidad de transformación de ese duelo, porque evidentemente el sistema cambió, pero lo mismo que se abre en los años 90 vuelve a reducirse al mínimo en el año 99-2000 con la expansión del producto putinista y lo hemos visto ciertamente en 2014 en Crimea y por supuesto a partir de 2022 con la invasión de Ucrania. Por tanto, ciertamente, esta Svetlana Alexievich, con este libro, bien interesante, nos traslada al Chernóbil, a esas personas que tuvieron toda esa variante de circunstancias referida a su vivencia y ese momento, como se ve precisamente en esa noria, que nunca se llegaría a inaugurar oficialmente porque estaba prevista para la festividad del 1 de mayo de ese año 1986. Es decir, simboliza, encapsula ese momento histórico desde el 26 de abril, con esa dualidad que todos conocemos, como es el hecho de que en Alemania a los niños no les dejaron salir a la escuela, al patio, y en Kiev el 1 de mayo se celebró como siempre, y estando como estaba, y lo conocemos por los mapas del año pasado y de este, donde está Chernóbil, en la zona de los pantanos del Pripyat, al norte de Kiev, lo recordamos ciertamente porque por ahí penetraron las escuadras al inicio de febrero o marzo hasta abril del año 2022 para intentar tomar la capital de Ucrania, los rusos, ciertamente, los que en 2014 eran hombrecillos verdes, pues ciertamente esto es un pedazo de historia congelada en el tiempo como la mayor parte de las casas que fueron saqueadas. Que esto parece que se olvida a veces. Fueron saqueadas y sus materiales luego incluso vendidos. Lo cual ciertamente es alucinante porque después la gente ha ido en masa, en turismo, como si fueran a Venecia o a Nueva York o a Las Vegas, a hacer turismo en Chernóbil, en Pripyat, en la central, yendo al reactor número 4, estando cerca de allí.
Lo más importante ciertamente era el tema del sarcófago. Tenemos un conversatorio con Artemis Suárez Herrera sobre el tema del sarcófago, del segundo sarcófago. Tenemos vídeos sobre la producción de HBO, de otros libros como este del ruso. eh, y ciertamente hay algún que otro vídeo más, ya sea conversatorio o no, sobre el tema en este canal. Por lo cual, ciertamente más allá de recomendar lo que finalmente ha sido esta forma inversa de aproximarnos al fenómeno, porque primero, por supuesto, vimos la serie de HBO con esos 5 capítulos, muy buena, muy interesante, muy sintética, y luego, a posterioridad, después de haber ido a Logroño en una eh, librería que hay debajo de la sede del Partido Riojano, enfrente de la Catedral de Logroño, donde por cierto hay un Miguel Ángel original, Michelangelo Buonarroti, tiene un cuadro en la Catedral de Logroño, para que la gente lo incluya en su visita más allá de la calle Laurel, el Palacio de Espartero, el Espolón y otros elementos que son interesantes de visitar, pues incluyan también evidentemente, este Miguel Ángelo Buonarroti, este cuadro en la Catedral de Logroño, y enfrente tienen una librería donde adquirimos este libro, donde se pueden adquirir muchos otros libros, pero este fue el libro y lo he leído precisamente para poder incorporarlo a esta revisión y explicarlos, que es muy interesante porque hace otra lectura que seguramente no estáis acostumbrados, como yo tampoco lo estaba, referido a el momento de esa explosión y el impacto en el entorno humano con la dispersión posterior de todas estas personas, tanto en el entorno inmediato, las gentes mayores, los militares, a dónde fueron, qué pasó con ellos, los liquidadores, las reflexiones posteriores que toda esta gente, porque eh, todo el mundo, el ser humano, se pregunta qué me ha pasado, por qué ha pasado esto, eh, cuáles son las razones, ya sean irracionales, incluso tendiendo un poco a la magufería en algunos casos, pero todo está reflejado, no se deja un hilo conductor de una determinada manera, se quiere hacer el fresco de explicación omnicomprensiva donde se vean reflejados todos esos pensamientos y toda esa diversidad de sentimientos humanos referidos precisamente a las consecuencias sobre el ser humano de este hecho aparentemente fortuito, pero que tiene todo que ver con la deconstrucción del propio sistema soviético, tal y como también lo incorpora la propia serie de HBO. Y que ciertamente vamos a hacer una explicación del marco general del índice, a ver si os sugiere y os lleva más allá del gusanillo de lo que ya hemos comentado hasta este momento, porque puede que alguno de los elementos os sugiera lo que luego hemos leído en el propio libro. Primera parte, la tierra de los muertos. Monólogo acerca de para qué recuerda la gente. Monólogo acerca de sobre qué se puede conversar con un vivo y con un muerto. Monólogo acerca de toda una vida escrita en las puertas. Monólogo de una aldea acerca de cómo se convoca a las almas en el cielo para llorar y comer con ellas. Monólogo acerca de las lombrices, el manjar de las gallinas y de que lo que hierve en la olla tampoco es eterno. Monólogo acerca de una canción sin palabras. 3 monólogos acerca de un terror antiguo y de por qué un hombre callaba mientras hablaban las mujeres. Monólogo acerca de que el hombre solo se esmera en la maldad y de qué sencillo y abierto está a las palabras simples del amor. Luego, coro de soldados. Segunda parte. La corona de la creación. Monólogo acerca de viejas profecías. Monólogo acerca del paisaje lunar. Monólogo de un testigo al que le dolía una muela cuando vio a Cristo caer y gritar de dolor. 3 monólogos acerca de despojos andantes y la tierra hablante. Monólogo acerca de que no sabemos vivir sin Chekhov ni Tolstoy. Monólogo acerca de cómo San Francisco predicaba a los pájaros. Monólogo sin nombre, un grito. Monólogo de 2 voces, de hombre y de mujer. Monólogo acerca de cómo una cosa completamente desconocida se va metiendo dentro de ti. Monólogo acerca de la filosofía cartesiana y de cómo te comes un bocadillo contaminado
con otra persona para no pasar vergüenza. Monólogo acerca de que hace mucho que bajamos del árbol y no inventamos nada para que éste se convierta enseguida en una rueda. Monólogo junto a un pozo cegado. Monólogo acerca de la añoranza de un papel y de un argumento. Y luego coro del pueblo. Tercera parte, la admiración de la tristeza. Monólogo acerca de lo que no sabíamos, que la muerte puede ser tan bella. Monólogo acerca de qué fácil es convertirse en tierra. Monólogo acerca de los símbolos y los secretos de un gran país. Monólogo acerca de cómo en la vida las cosas terribles ocurren en silencio y de manera natural. Monólogo acerca de que el ruso siempre quiere creer en algo. Monólogo acerca de cuán indefensa resulta la vida pequeña en este tiempo grandioso. Monólogo acerca de la física, de la que todos estuvimos enamorados. Monólogo acerca de lo que está más allá de Colima, de Auschwitz y del Holocausto. Monólogo acerca de la libertad y del deseo de una muerte corriente. Monólogo acerca del niño deforme al que todos, de todos modos, van a querer. Monólogo acerca de que a la vida cotidiana hay que añadirle algo para entenderla. Monólogo acerca del soldado mudo. Monólogo acerca de las eternas y malditas preguntas: ¿qué hacer? ¿Y quién tiene la culpa? Monólogo de un defensor del poder soviético. Monólogo acerca de cómo dos ángeles se encontraron con la pequeña Olia. Monólogo acerca del poder ilimitado de unos hombres sobre otros. Y monólogo sobre las víctimas y los sacerdotes. Coro de niños. Una voz solitaria, humana, y un epílogo. Este es el libro de Svetlana Alexievich, que obtuvo, a través de este libro, el Premio Nobel de Literatura, esta autora de Belarus, ciertamente Belarus, el cortijo del señor Lukashenko, como diría mi querido amigo Joan Jordi Aventino, de F98. Es un libro duro, complicado, sombrío, porque revela esa alma humana de todas estas víctimas y que ciertamente merece su lugar, merece su comprensión y merece ser entendido, leído y respetado como memoria de esos sucesos. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpian.